Saludos en Cristo, mis muy amados hermanos. El presente video es para presentarles los datos necesarios para ver y dejar bien claro quién fue y para quién trabajó el cardenal famosísimo Alfredo Ottaviani. Alfredo Ottaviani, que en un inicio se opuso a las herejías del conciliábulo, llamado el enemigo número uno de el hereje Roncalli Juan 23, pero que acabó aceptando y ejecutando las mismas herejías a las cuales él en un principio se opuso. Apocalipsis 3, 15, 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15 y 16. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios nuestro Señor? Que debemos de ser de una pieza, tenemos que ser radicales. En el mundo contemporáneo, en este mundo, el ser radical es visto como algo indeseable, como algo malo, como algo propio de fanáticos. Pues no es así. Para Dios la sabiduría del mundo es locura. Eh, bueno, este video es para señalar las incongruencias de el supuesto tradicionalista, supuesto tradicional Alfredo Ottaviani, creador junto con Bacci de el documento presentado al superhereje Montini llamado Crítica al Novus Ordo. Bueno, pues vamos a ver en qué derivaron estas críticas y estas iniciales oposiciones. Es verdad que Ottaviani en un inicio discutió el tema de la libertad religiosa incluida en el Conciliábulo Vaticano II, esta herejía, la herejía de la libertad religiosa. Pues tenemos que Ottaviani se opuso en un inicio a esta y a otras herejías. Pero, ¿qué hizo Ottaviani? Continuó en el Novus Ordo, jamás salió de él y acabó aceptando no solo las diabólicas herejías del Conciliábulo Vaticano II, sino también la misa nueva. La misa Novus Ordo copia de la misa de los herejes anglicanos excomulgados ingleses, o sea, esa secta protestante. La misa Novus Ordo es una copia de esa falsa misa herética. Bueno, vamos con las evidencias, las pruebas de que Ottaviani aceptó las herejías del conciliábulo. Bueno, cualquiera lo puede comprobar porque él siguió sirviendo en el Novus Ordo, jamás salió. De hecho, fue Ottaviani quien le coloca a el hereje Montini, Giovanni Battista Montini, conocido por el mundo como Pablo VI, la corona, y lo corona ni más ni menos que como falso papa, como líder de la secta herética Novus Ordo, que se pone el título de católica, pero no lo es. Es la creación de Satanás, de la masonería infiltrada en la iglesia y de los marxistas infiltrados en la iglesia y de los modernistas infiltrados en la iglesia. Entonces, Ottaviani, pues vaya comparación que voy a hacer, fue como el perrito que ladra, que ladra, que ladra y que ladra, te pela los dientes, pero jamás te muerde. Gritó, hizo un drama, pero a la hora de la verdad dobló las manitas y acabó siendo tan hereje como todos los creadores de Novus Ordo, ejecutando las herejías. Aquí les va las palabras que Ottaviani dirigió al periódico, declaraciones al periódico italiano Corriere della Sera, del 28 de octubre de 1965, en vísperas de la conclusión del Conciliábulo Vaticano II y un día antes de sus 75 cumpleaños. Ottaviani
hizo la siguiente reflexión acerca de algunos de los posibles cambios que podrían experimentar las leyes de la Iglesia. Vean las palabras de Ottaviani. Dice al entrevistador, dice, bueno, estas son puras tonterías que dice, y luego dice Ottaviani, hijo mío, tengo 75 años, son 75 años, yo los viví defendiendo ciertos principios y ciertas leyes. Si usted le dice al viejo soldado que las leyes van a cambiar, es obvio que como viejo soldado él hará todo lo posible para evitar que cambien. Pero si, no obstante, ellas cambian, o sea, las leyes de la Iglesia, Dios ciertamente le dará a él la fuerza para situarse en la defensa, óigalo bien, la tamaña herejía que dice Ottaviani, Alfredo Ottaviani, este falso tradicional apóstata, dice, pero si no obstante ellas cambiaran, o sea, las leyes de la Iglesia, Dios ciertamente le dará a él las fuerzas para situarse en la defensa, óigalo bien, del nuevo tesoro en el que cree. O sea, el nuevo tesoro. Sabemos que el depósito de la fe no se puede cambiar. La infalibilidad papal consta en conservar y transmitir y defender intacto e íntegro el depósito de la fe. ¿Qué hace el Conciliábulo Vaticano II? Altera todo. Introduce las herejías condenadas por los papas verdaderos que ya hemos denunciado en numerosísimos videos de este canal y que ya muchos de ustedes conocen. Para no alargar el video ya no las comento, pero ya conocen las herejías. Bueno, entonces continúa Ottaviani diciendo que la defensa del nuevo tesoro, el nuevo tesoro, ¿qué son las novedades, las herejías que ya habían condenado los papas verdaderos, como ya comentamos, la libertad religiosa, el falso ecumenismo, el diálogo con los herejes, etcétera, el humanismo, el modernismo, introducidos en el impío conciliábulo? Bueno, continúa Ottaviani, una vez más que las nuevas leyes, óiganlo bien, una vez que las nuevas leyes, o sea, las herejías, se conviertan en el tesoro de la Iglesia, un enriquecimiento de la reserva de oro. Entonces, solo un principio cuenta, servir a la Iglesia, y este servicio significa ser fiel a sus leyes. Las herejías, para Ottaviani ya las herejías fueron leyes. Continúa Alfredo Ottaviani, una vez que el Concilio Vaticano II, recientemente concluido, ha promulgado documentos muy valiosos, fíjense nada más lo que dice Ottaviani, que los documentos del conciliábulo son documentos muy valiosos, tanto en los aspectos doctrinales como en los disciplinares, para promover de manera más eficaz la vida de la Iglesia, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene la grave obligación de esforzarse para llevar a la práctica todo lo que, bajo inspiración del Espíritu Santo, entre comillas, que más bien es el espíritu de Satanás, el creador del conciliábulo, dice, ha sido solemnemente propuesto o decidido en aquella amplísima asamblea de obispos presidida por el sumo pontífice. Fíjense bien lo que viene a continuación. Dice, a la jerarquía, sin embargo, corresponde el derecho y el deber de vigilar y dirigir y promover el movimiento de renovación iniciado por el concilio, de manera que los documentos y decretos del mismo concilio sean rectamente interpretados y se lleven a la práctica según la importancia de cada uno de ellos y manteniendo su intención. Esta doctrina debe ser defendida por los obispos que bajo Pedro como cabeza tienen la misión de enseñar de manera autorizada. De hecho, muchos pastores ya han comenzado a explicar loablemente la enseñanza del concilio. Sin embargo, hay que lamentar que de diversas partes han llegado noticias desagradables acerca de abusos cometidos en la interpretación de la doctrina del concilio. A ver, aquí vamos a hacer una pausa, porque aquí está la peor trampa, aquí está la trampa, el engaño de Satanás. Aquí ejecutado por Ottaviani y continuado por el superhereje Joseph Ratzinger, conocido como Benedicto XVI, con su burla y su insulto a la inteligencia llamado la hermenéutica de la continuidad. Es una burla
porque pretende con esta supuesta hermenéutica dar continuidad a la tradición de la Iglesia a través de los documentos del conciliábulo y termina ejecutando las herejías del conciliábulo. Es una tontería. Bueno, Ottaviani está diciendo lo mismo, más o menos lo mismo que hace Ratzinger con su hermenéutica, diciendo que el problema está en la interpretación del concilio, no en la letra, no en los documentos, lo cual es una mentira, porque todos, bueno, los que hemos estudiado el conciliábulo hemos visto las herejías escritas claramente, claramente, donde dice que fuera de la iglesia subyace o sea, es decir, en las sectas protestantes está presente la iglesia católica. Bueno, herejía tras herejía que contradice 2000 años de verdadero magisterio católico. Aquí Ottaviani está ejecutando ya la trampa de Satanás y la hermenéutica de Ratzinger. Es más o menos el mismo principio, que el problema está en la interpretación. No, el problema está en las palabras, en el contenido textual del Conciliábulo Vaticano II. Entonces ya empieza Ottaviani, quien fue prefecto para la doctrina de la fe, o sea, del Santo Oficio también, está ejecutando. Bueno, entonces, continúa Ottaviani, así como las opiniones extrañas y atrevidas que aparecen aquí y allá y que perturban no poco el espíritu de muchos fieles, hay que alabar los esfuerzos y las iniciativas para que investiguen más profundamente la verdad. Bueno, continúa, dice, a partir de documentos examinados por esta sagrada congregación consta que no pocas sentencias parece que se han traspasado los límites de una simple opinión o hipótesis. En cierto modo ha quedado afectado el dogma de los fundamentos de la fe. Él se refiere a la interpretación del conciliábulo. O sea que está diciendo lo mismo que Ratzinger, que supuestamente el problema está en la interpretación del conciliábulo, no en los escritos textuales, ¿verdad? Esto es una mentira. Cualquiera que haya leído los documentos, que son bastante pesados, sabe que están cargados de herejía. Aquí en este canal está el video de refutación al Conciliábulo Vaticano II, donde yo hago la refutación sometido a la doctrina tradicional y usando las palabras de los papas, de los concilios verdaderos, para refutar las herejías del conciliábulo, para demostrar que no es católico. No por la interpretación, es decir, los actos que hicieron ya los obispos Novus Ordo, sino por las mismas palabras del conciliábulo. Bueno, aquí Ottaviani nos está dejando clarito, clarito, que él acepta las herejías del conciliábulo, herejías a las cuales él se opuso inicialmente. Falso tradicionalista, igual que Ratzinger. Por eso, antes de continuar con el contenido, les comento que Ratzinger ya siendo director de la Congregación para la Doctrina de la Fe, es decir, lo que fue el Santo Oficio, ocupó el mismo cargo que tuvo Ottaviani. En uno de los aniversarios de la muerte de Alfredo Ottaviani, Ratzinger le rinde un homenaje y dice que fue un gran tradicionalista, defensor de la tradición y bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque tanto Ratzinger como Ottaviani son de la rama del Novus Ordo que se ostentan y disfrazan de tradicionales. Digamos que Ratzinger se sumó al equipo de Ottaviani y después Boctila, porque Boctila también se pone la capa de tradicional, pero es fue un super hereje, cuyas herejías ya hemos expuesto en este canal y también han sido expuestas y denunciadas en otros canales de verdadero catolicismo. Bueno, entonces, esta es la estrategia de los supuestos tradicionalistas de pensamiento político de derecha, supuestamente de ultraderecha, pero son herejes. ¿Por qué son herejes? Porque ejecutan las mismas herejías contenidas en los documentos del conciliábulo. Bueno, entonces Ottaviani es otro más de estos, porque como todos ustedes saben, Ottaviani no solo le puso la corona como falso papa, coronó al hereje destructor de la iglesia, Montini. Jamás se opuso a él, jamás protestó ante todos los cambios que hizo Montini, es decir, Pablo VI a los sacramentos,
la creación, aceptó y celebró la misa Novus Ordo, misa herética, con espíritu masónico y protestante, a más no poder, una celebración protestante, cuyo contenido analizaremos en un futuro video que ya estoy preparando para desenmascarar la falsa misa. Bueno, Ottaviani celebró la herética misa Novus Ordo hasta el final de sus días. Entonces yo me pregunto, ¿cuál tradición, cuál tradicionalista? Él fue alguien que capituló, que se rindió ante el enemigo, en vez de salir como hicieron otros verdaderos católicos que salieron de la ramera. Salid de ella, pueblo mío. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Entonces Ottaviani pasó de ser un defensor de la verdadera doctrina a ser un miembro de la gran ramera, denunciada por San Juan en Apocalipsis. Bueno, y por Nuestra Señora de la Salet, que dice, Roma perderá la fe. Roma, ¿qué es Roma? Pues el Vaticano, y será la sede del anticristo. Bueno, continuamos. Vamos a ver este documento. Bueno, Ottaviani y Marcel Lefebvre intercambiaron correspondencia porque Ottaviani dirigió una carta a diferentes autoridades de la Iglesia. Dice, carta a los presidentes de las conferencias episcopales sobre los abusos en la interpretación. Fíjense bien, lo mismo que Ratzinger. Repito, carta, o sea, de Ottaviani, a los presidentes de las confederaciones episcopales sobre los abusos en la interpretación de los decretos del Concilio Vaticano II, conciliábulo. Vean cómo usa el mismo discurso que Ratzinger. Dice Ottaviani, una vez que el Concilio Vaticano II, concilio entre comillas, recientemente concluido, ha promulgado documentos muy valiosos, otra prueba de herejía, porque está aceptando a los herejes. Si bien él no creó las herejías, las aceptó, y eso implica excomunión, como vamos a ver más adelante. Es herejía apoyar a los herejes, es anatema aquel que apoya a los herejes. Dice Ottaviani, documentos muy valiosos del concilio, tanto en los aspectos doctrinales como en los disciplinares, para promover de manera más eficaz la vida de la Iglesia. Bueno, es más o menos lo mismo que dijo en el documento, que en las entrevistas que ya les leí al diario de Corriere della Sera. Bueno, entonces aquí, bueno, ya con esto que les leí, ya se ve que él apoya el conciliábulo, ¿verdad? Que está con los herejes del conciliábulo. Fue nombrado por el cardenal en 1953 y fue nombrado secretario del Santo Oficio en 1959. ¿Por quién? Por el hereje Roncalli, aquel hereje al que supuestamente se oponía Ottaviani. Para nada, se alió con él al final. Bueno, pasó a ser prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, lo que reemplazó al Santo Oficio en 1965. Bueno. Ahora vamos a ver las sentencias del Código de Derecho Canónico de 1917 referentes a los actos de Ottaviani. O sea, lo que dice, no lo que digo yo, o lo que dice mi vecino, o lo que dice la vecina, no. Lo que dice el Código de Derecho Canónico de 1917, el único válido. ¿Por qué? Porque el de 1983 contiene herejías ya del modernista hereje Boctila. Bueno, parte tercera, Código de Derecho Canónico de 1917, tomo 2, parte tercera de las penas correspondientes a cada delito, título 11. Bueno, dice lo siguiente, penas, inciso C, cooperación con los herejes. Lo que hizo Ottaviani. ¿Qué hizo Ottaviani? Cooperar con los herejes. ¿Cómo? Difundiendo, aceptando los documentos del conciliábulo, difundiéndolos y celebrando la falsa misa, la misa Novus Ordo, misa herética. Por lo tanto, cooperación con los herejes es lo que le queda a Ottaviani.
todos, dice así, el Código de Derecho Canónico dice, todos los que de alguna manera a sabiendas y espontáneamente ayudan a la propagación de la herejía y los que contra las prescripciones del canon 1258 comunican in divinis con los herejes son sospechosos de herejía. Canon 2316. Inciso D. Defensa de doctrinas condenadas. O sea, ¿cuáles doctrinas condenadas? Las del conciliábulo. ¿Condenadas por quién? No por mí, no por mí, por los papas verdaderos. Esto lo digo para que los modernistas, que luego me insultan o me dicen locuras, me ponen comentarios de locura y de risa, pues se den cuenta que no estoy hablando yo estoy transmitiendo. Bueno, ¿condenadas por quién? Por los papas verdaderos, como ya hemos compartido en este canal. No puedo repetir todo lo dicho anteriormente porque ya voy a aburrir. Voy a sintetizar, pero cualquiera que dude lo puede buscar en los videos pasados de este canal, donde se denuncian las herejías del conciliábulo. Por lo tanto, Código de Derecho Canónico, defensa de doctrinas condenadas. Dice así, los que enseñan o defienden con obstinación, es decir, pues de algún aviso, aunque sea no canónico, del ordinario, ya en público, ya en particular, alguna doctrina, proposición teórica condenada por la Santa Sede. Bueno, ahí está la condena. Por la Santa Sede o sede o apostólica sede o por un concilio general deben ser apartados del ministerio eclesiástico, de la predicación y de la confesión y de cualquier cargo de enseñanza. Esto sin perjuicio de otras penas que se pueden imponer por sentencia condenatoria o que el ordinario, después de una munición canónica, juzgase necesarias para la reparación del escándalo. Canon 2317 del Código Canónico de 1917. Continúo con el Código de Derecho Canónico de 1917, tomo 2, parte tercera, de las penas correspondientes a cada delito, de los delitos contra la fe y la unidad de la Iglesia. El multimensionado Canon 1695-1, penas latae sententiae, apostasía, herejía y cisma. Todos, así es, apartado 1, todos los apóstatas de la fe cristiana, apóstatas, es decir, que apostatan de la fe, que se apartan de la fe, todos los apóstatas de la fe cristiana, todos los herejes o cismáticos, y cada uno de ellos incurren ipso facto en excomunión. Son infames, repito, son infames ipso facto, con infamia de derecho, los apóstatas herejes o cismáticos que han dado su nombre a alguna secta acatólica es no católica, o públicamente se han adherido a ella. ¿A cuál secta acatólica? A la secta Novus Ordo. No estoy inventando que sea una secta, es que es una copia de los herejes anglicanos luteranos, porque la misa Novus Ordo es una copia de la misa luterana, así como muchos sacramentos, como el de la ordenación episcopal y sacerdotal, haciéndola inválida, porque ya un papa verdadero declaró que eran inválidas las ordenaciones de los herejes anglicanos, o sea, su rito es herético. Por eso, el Novus Ordo, el cual primero atacó y luego defendió Ottaviani y participó en él, es una secta acatólica. Continuó con el... Bueno, este tono es para los modernistas, ¿verdad? Que me han de estar ahorita odiando. Bueno, alguna secta católica públicamente se han adherido a ella, y si fueren clérigos, óiganlo bien, y si fueren clérigos, como en el caso de Ottaviani, los que han abandonado públicamente la fe católica pierden ipso facto el oficio o beneficio por sentencia tácita aceptada por el derecho según prescribe el canon 188.4, que ya hemos mencionado muchísimo aquí. También el canon 2314 S1, 3, página 481 y 482 del Código de Derecho Canónico de 1917. Continúo, por si no fuera poco, ¿verdad? Vamos a seguirle. Código de Derecho Canónico de 1917, canon 78. Quien abusa del poder que le confiere un privilegiado merece ser privado de ese privilegio.
O sea, ¿cuál es el abuso? El ejecutar herejías y el defender a herejes, como hizo Alfredo Ottaviani, desgraciadamente, para dolor nuestro. Bueno, y el ordinario no debe dejar de advertir a la Santa Sede si alguien abusa gravemente del privilegio que le han concedido. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, parte 2-2, canon 3, del acto extremo de la fe, artículo 2. Bueno, ya esta es otra cosa. Confiesan la fe, no es bueno. Va sobre lo mismo de la salvación. Mateo. Bueno, ¿qué dice San Mateo 7:15? Guardaos de los falsos profetas que vienen a nosotros disfrazados con pieles de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. ¿Por qué? Porque todo el discurso del conciliábulo es un discurso adaptado al mundo, un discurso light, suave, que evita la condena, donde no se condena al comunismo ni se condena a la masonería, donde no hay condenas a los herejes. Ya todos los sectarios ya son miembros de la iglesia, según Montini, que la iglesia católica solo será visible cuando se unan se una el novus ordo con los herejes. Bueno, todas esas herejías son las que defiende o las que sustentó y aceptó Ottaviani, ¿verdad? A ver. Bueno, hay muchas otras cosas que tengo aquí, pero ya lo importante está dicho. También aquí tengo unas sentencias al trato con los herejes, o sea, no se debe de tratar con los infieles. Es decir, Ottaviani participó con los herejes, colaboró con los herejes, dejó su vida ahí con los herejes, ¿verdad? Después del conciliábulo. Al principio iba bien, perfecto, en tiempos de Pío XII, se mantenía como un verdadero católico, pero al llegar la herejía, cede y la acepta. Bueno, es tremendo. Santo Tomás de Aquino, bueno, San Pío X. Aquí está. Palabras de su santidad el Papa, Pío IX dice, todos los que se jactan en nombre de los católicos no solo deben compartir su fe y dogma, sino también obedecer, obedecer en lo que respecta a los ritos y la disciplina. Bueno, ¿qué es lo que hizo Ottaviani? Lo contrario, o sea, no conservó los ritos católicos para nada, para nada, para nada, para nada. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos aquí. Con respecto a las herejías de Ottaviani, lo que nos dice el Código de Derecho Canónico, lo que nos dice su santidad el Papa Pío IX, lo que nos dice Santo Tomás de Aquino, pero ahora vamos a ver lo que nos dice la multicitada bula grandiosa que me fascina, Cum ex apostolatus officio, de su santidad el Papa Pablo IV, multimencionada en este y en otros canales. ¿Qué dice esta bula a perpetuidad de un papa verdadero sobre los que apoyan a los herejes? Es decir, Ottaviani apoyó a los herejes aceptando las herejías, diciéndolo públicamente, las herejías del conciliábulo, y participando y ejecutando, celebrando la falsa misa católica, la misa herética de Montini, es decir, la misa Novus Ordo. Novus Ordo quiere decir nuevo orden, del nuevo orden mundial, nuevo orden que han pedido todos los herejes, falsos papas, todos han pedido el nuevo orden mundial para aquellos que los defienden. Bueno, ¿qué dice la Cum ex Apostolatus Officio? Dice, excomunión ipso facto para los que favorezcan a herejes o cismáticos. Excomunión ipso facto, es decir, inmediatamente incurren en excomunión ipso facto todos los que conscientemente osen acoger, defender o favorecer a los desviados, o les den crédito, o divulguen sus doctrinas, sean considerados infames y no sean admitidos a funciones públicas o privadas, ni en los consejos o sínodos, ni en los concilios generales o provinciales, ni en el cónclave de cardenales, o en cualquier reunión de fieles, o en cualquier otra elección. Serán también intestables y no podrán participar de ninguna sucesión hereditaria, sucesión apostólica. Nadie estará además obligado a responderles acerca de ningún asunto. Si tuviese alguno la condición de juez, bueno, esto ya... Bueno, además los clérigos, o sea, las gentes como Ottaviani, serán privados también, por la misma razón, de todas
y cada una de sus iglesias, lo mismo que dice el Código de Derecho Canónico del 17, lo dijo Pablo IV en el siglo XVI, cuando se promulgó esta bula inolvidable e impresionante e imperdible. Dice, serán privados también por la misma razón de todas y cada una de sus iglesias, o sea, pierden el oficio y el beneficio. Incluso catedrales metropolitanas, patriarcales o primadas de sus dignidades, monasterios, etc. Y beneficios y oficios eclesiásticos, incluso, como ya se dijo, cualquiera sea el grado o el modo de su obtención. Entonces, tanto clérigos como laicos, incluso los que obtuvieron normalmente y que estuvieran investidos de las dignidades mencionadas, serán privados sin más trámite de sus reinos, dominios, etc. O de nuestros sucesores, los romanos pontífices elegidos canónicamente, siempre que estos estuvieran bajo nuestra obediencia. Bueno, perfectamente, bueno. Pues aquí tenemos claramente lo que dice la Santa Iglesia Católica y no yo, yo soy la Iglesia Católica también, soy parte de ella, pues pienso igual y lo acepto. Y si yo tuviera discrepancias, dejo de ser católico. O sea, tengo que aceptar la doctrina católica sí o sí, completamente, no parcialmente, o no se es católico. Bueno, entonces esto es lo que dice la Iglesia Católica acerca de los actos de Ottaviani. Yo sé que muchos lo han admirado porque presentó defensa a la herejía del conciliábulo, pero déjenme decirles que, ya lo comenté en otro video hace unos meses, que en esta pequeña ciudad de México, en esta ciudad insignificante, perturbada ya totalmente por el Novus Ordo, invadida ya, ¿para qué digo más? Hubo un obispo que se opuso, ¿verdad? Se opuso a las herejías de Montini, de Pablo VI, y se las rechazó. Lo comentó con su círculo, aquí en esta ciudad, diciéndoles, caray, vean esto. Entonces, ¿qué hizo su círculo de sacerdotes, entre comillas? Ya gente que iba a aceptar, que llevan a salir ya de la Iglesia Católica por herejes. ¿Por qué? Por aceptar las herejías del conciliábulo. ¿Qué es lo que hacen? Van con el chisme y lo denuncian ante Montini, el hereje autonombrado Pablo VI. Entonces que hubiera continuado siendo un católico porque se opuso, igual que Ottaviani, acabó haciendo lo mismo que Ottaviani. ¿Por qué? Porque Montini lo amonesta y le dice que si no se alinea con las herejías del conciliábulo, pues lo quita, ¿verdad? Lo va a quitar de ser obispo de esta ciudad. Este personaje fue oriundo, es decir, nacido en esta ciudad. Entonces, el castigo que impuso el Novus Ordo para esta sede del Novus Ordo, esta sucursal, quiero decir, de esta ciudad, de este estado, es poner desde entonces puros obispos provenientes de otros estados vecinos. ¿Para qué? Para que los nativos de aquí, que tenemos sangre cristera, no hagan lo mismo que hizo este obispo que quiso ser tradicional, pero que por cobardía y por comodidad y por amor a los privilegios terminó aceptando las herejías del conciliábulo. Ottaviani hizo lo mismo. Entonces, lo siento mucho por aquellos que lo han admirado, que comparten sus documentos, su crítica al Novus Ordo. Pues este video es una breve crítica al hereje y falso católico Alfredo Ottaviani. Y no hay más. Dios y la Santísima Virgen los bendigan y los guarden.